forward draft y aft draft, que son los calados de proa y los calados de popa. Y ven las bodegas, es un plano sencillo verdaderamente. Esto es una vista de arriba de lo que es un barco granelero. A su exterior se muestran 1, 2, 3, 4, 5 WT, 4 ballast tank, que son tanques de lastre, FPT, forward peak tank, y los cargo hold. La P y la S, ¿saben? Acá hace referencia la P y la S en las diferentes bandas de esa imagen. La P por side y la S starboard side. A veces es incómodo para mí, como les dije, yo di entrenamiento a capataz y a planificadores de barco por más de 1 año y medio, que un capataz de operaciones de mi training llame a un capataz de atraque y le pregunte: hey, capataz, ¿cómo va a entrar el barco? Una comunicación por radio que me ha tocado escuchar. ¿Cómo va a entrar el barco? ¿La proa mirando para el puente de las Américas o la proa mirando para allá para las esclusas? Eso suena feo. Si ya tú sabes que el barco tiene una banda por side, una banda de vapor, una banda de estribor, y que se atraca de vapor, el barco atraca por side, suena bonito que luego de entrenamiento tú verdaderamente aprendas y puedas decirle al capataz de atraque: ¿el barco atraca por side o starboard side? O hace un par de meses que tenía una reunión con mis supervisores, y un supervisor dice en una reunión donde estaba mi jefe inmediato de gerente de operaciones, y dice: ¿por qué no metemos el barco de espalda? Es una locura. Es una locura. Yo bajé la cabeza y yo, ok, vamos a atacar el barco de starboard side y no se abre más. ¿Por qué? Porque quise cortar el tema porque me dio pena. ¿Okay? Los barcos, ¿cómo no deben ser cargados? Esta es una imagen para un barco granelero, pero funciona igual para un barco de contenedores. Usted no puede colocarle mucha mercancía a un barco en proa y popa porque surge el efecto este que está aquí. Demasiada carga en proa y popa puede ocasionar bending move, un movimiento de doblaje. Ese es el término que utilizan los oficiales y los capitanes del barco. Cuando planificaba barco que subía y había un problema como este que le marcaba una luz roja en el sistema del barco, me decía: Planner, tengo un problema de bending move. Nosotros lo conocemos en el puerto como hogging y sagging, quebranto y arrufo, pero ellos en el barco le llaman bending move, un movimiento de doblaje. Y pasa, si coloca mucha carga en el centro, pasa el efecto contrario, como lo ven allí. ¿Cómo deben ser cargados? Deben ser cargados homogéneamente, como lo ven allí. Claro que el peso es un factor a considerar, pero ese es prácticamente un seminario de estabilidad y cómo deben ser planificados los barcos. Por lo general la superestructura pesa demasiado. Los pesos de la mitad del barco hacia proa vienen decreciendo en un porcentaje decreciendo en un porcentaje lento. Por ejemplo, los contenedores aquí se consideran el 100%, pesan 30 toneladas. Cuando llegas a proa, los contenedores van a estar pesando 20 toneladas o 15. Sin embargo, del centro del barco hacia popa, los contenedores van bajando de peso de manera grande por el peso de la superestructura. Cuando ustedes ven esos barcos de contenedores que tienen las bodegas atrás repletas, completas, ningún contenedor es lleno, ninguno. Difícilmente un barco de contenedores tiene contenedores llenos en las bodegas detrás del castillo. Son pocos. Si es una bodega 2 de alto o a 1 de alto, sí. Cuando ven un barco con bodega a 5, 6, 7 contenedores de alto detrás de la superestructura, todos los contenedores son vacíos. ¿Okay? Este es un plano de un buque tanquero, ¿verdad? No se aprecia bien, pero sí se mantiene lo que les decía, la P y la S, el port side, starboard side, los datos del barco, el calado de proa, el calado de popa, cómo lo calculan. Ustedes son estudiantes graduando, el barco navega con calado positivo o negativo. ¿Qué es un calado positivo? ¿Quién sabe? Un calado positivo. ¿Cómo navega el barco? ¿Calando más en proa o en popa? Popa. En popa. ¿Okay? El calado positivo de un barco significa que siempre hay en popa cala un poco más que en proa, para que lo entiendan. Siempre el calado de popa va a ser un poco mayor que el calado de proa. Eso nosotros le llamamos tren de navegación, ahora se lo voy a mostrar en una presentación. Miren, este es un plano de un buque de carga general. Es el mejor plano de carga general que he visto en los 12 años que tengo en puerto. Marca todo lo que viene a bordo del barco, bottom deck, la cubierta inferior. Marca con números, marca las dimensiones. En el middle deck marca todo lo que venía, el diámetro, la altura, el largo. Y sobre cubierta igual marcaba las piezas. Bien claro, bien detallado, sabemos que vamos a descargar. Pero por lo general cuando nos llega un buque de carga general, realmente no sabemos ni siquiera qué viene a bordo de ellos. Tenemos una idea, pero no sabemos cómo viene y cuáles son las dimensiones de los bultos
o carga general que venga en él. Este es un plano de un buque ro-ro. Los colores dicen los puertos hacia dónde van. En rosado ya ven Lázaro Cárdenas, viene Lázaro Cárdenas, luego venía Balboa, de un color como cremita, y posteriormente todo lo que ven con ese color medio crema era descarga de autos en Balboa. Un buque de contenedores es un plano de descarga, nosotros lo llamamos letter plan o un mini discharge plan. No lo manda la agencia, igual el sistema nos lo da una vez cargamos el archivo EDI. Todo lo que ustedes ven en rosado es descarga de un buque post-Panamax. Les estoy mostrando un plano de descarga de un buque post-Panamax. Y esto es un recap de lo que es la descarga y una bodega que le pongo de ejemplo, simplemente para que sepan cómo se lee por encimita un plano de descarga de un barco. El recap de descarga se lee de esa manera: EFR, empty, full y reefer. Los tamaños de los contenedores: 20, 40, 20 pie, 40, 45, 40. Empty, 20 pie para Balboa, 0. Vacío, empty, vacíos. Vacíos de 40 pie para Balboa, 379. Full, llenos, de 20 pie para Balboa, 994. Full de 40 pie para Balboa, 2299. Full de 45 pies, 1. Reefer para Balboa, 45. Total de descarga para Balboa, 3718 contenedores que vienen en un solo barco, un post-Panamax. Lo demás no me interesa. Yantian, Hong Kong no me interesa porque son contenedores que nosotros llamamos ride-through, contenedores remaining on board, que vienen a bordo del barco pero no se tocan, no se descargan ni se cargan. Entonces el código de identificación de contenedores, como lo llamo para que ustedes puedan entenderlo, muestra cada slot position. Cada slot position es cada cuadrito que ven en una bodega. Por ejemplo, la primera muestra una figura que es hazard, que es carga peligrosa, aquí no hay ninguno. Reefer marca una R. Cuando ustedes ven una R dentro de un slot position, significa que es un contenedor refrigerado, es un mini plan de descarga o carga de un barco. Cuando ven la E, significa que es empty. Lo que ven con E son contenedores vacíos. Restore no hay ninguno, 45 pies tampoco, high cube. El ángulo superior en la parte izquierda del plano marca que es un contenedor high cube de 9 pies, 6 pulgadas o 9 pies y medio. Eso significa que este contenedor que está aquí es un contenedor reefer y a la vez es high cube. Eso significa que este contenedor que está aquí es un contenedor high cube vacío que está sobre un high cube lleno. Lo que ustedes ven aquí que no tiene ningún código, algo sobre el slot position, es porque son contenedores estándar, eso no varía. El plano de carga es similar. Recuerden las cantidades en este recap, miren, 3.718 contenedores para ser descargados en Balboa. El plano de carga es similar. Ahora, claro, no va a aparecer Balboa. Esto que yo les estoy mostrando es el AC2, es la ventana más grande que vieron cuando les expliqué Bear Window, una ventana de casi 48 horas. Este es el plano de carga. Ahora es diferente, ahora no aparece Balboa, aparecen los puertos de Asia al cual va ese servicio de Maersk Asian Caribbean 2. Hong Kong, Yantian, Yokohama, Yantian, Hong Kong y Shanghái. Y ahí están las cantidades que carga para cada puerto. Miren Yantian la demanda en contenedores vacíos. 20 pies vacíos para Yantian 500 y 20 pies vacíos, 40 pies vacíos para Yantian 2124. Así funciona ese servicio AC2 de Maersk post-Panamax. Cuando ellos empezaron con ese servicio en Panamá, ellos mandaron a construir 6 barcos para empezar a trabajar. ¿Cómo funciona? El barco viene repleto de contenedores llenos. Llega calando 15 metros aquí a Balboa, atraca, baja casi los 3.500 contenedores llenos prácticamente. En este caso serían 3.000 llenos porque hay 500 vacíos. No, este es de carga, perdón. Cuando viene de descarga, él viene con puros contenedores llenos. Los descarga. Y a la hora de la carga, como el servicio nuevamente regresa a Asia y la demanda en Asia son contenedores vacíos, para poder traer los contenedores llenos, esa es la diferencia grande que ven en contenedores vacíos y llenos en un plano de descarga y carga. Este barco está cargando prácticamente para Yantian solamente 500 y 2100, 2600 contenedores vacíos para Yantian, porque eso es lo que espera Asia. El barco llega calando 15 y se va calando 12 o 13 metros. Igual los códigos de identificación. Aquí muestran una bodega. Esta bodega 38 carga en la banda de babor y estribor, carga contenedores IQ Reefer para Yokohama. En el hash cover del medio carga 5 Reefer para Hong Kong y 4 IQ llenos para Hong Kong, y sobre Hong Kong está cargando 4 IQ empty, contenedores vacíos.
solamente es un ejemplo de una bodega. EDI, yo sé que lo han escuchado. ¿Qué significa EDI? Los archivos electrónicos. ¿Ok? Les voy a decir cómo funciona. Cada contenedor tiene alrededor de 9 a 10 datos que introducir en el sistema si lo tuviéramos que crear manualmente. ¿No? Tenemos un sistema ideado por nuestro operador portuario Hutchinson Port Holding, el cual crea 1000 contenedores por minuto. O sea que ese barco que descarga 3718 contenedores en Balboa, al nosotros introducir el archivo EDI, cargamos esa información de todos esos contenedores a nuestro sistema en menos de 4 minutos. Que si ustedes tuvieran que hacerlo manual, todos los que están aquí, se pasa el día y no terminan. Así funciona. Y a la hora de la carga igual. Tampoco planificamos un barco, generamos el archivo EDI, lo entregamos al barco y nos dan la aprobación o no. Este es el perfil del barco y es lo que les mostraba en un mini plan de descarga y un mini plan de carga. En la parte superior, el perfil del barco de descarga, y en la parte inferior, el perfil de carga del barco. Que mostraba el recap de descarga, 3.718 contenedores para ser descargados en Balboa. Que mostraba el recap de carga, 3.500 contenedores para ser cargados en Balboa, que van hacia Asia. Programa de trabajo. Posteriormente tenemos el profile del barco. El planner se encarga de comenzar un programa de trabajo, el cual debe ser seguido por las cuadrillas. Como se muestra aquí, en este caso ese Post-Panama que tenía 7.289 movimientos, se le asignan 6 cuadrillas y cada grúa tenía más de 1000 movimientos que se hacían en turno de 12 horas. Prácticamente 2 días en turno de 12 horas logran hacer los 7.289 movimientos en un solo barco. Secuencia de descarga y carga. Va a haber algunas presentaciones que voy a ir saltando. El por qué se hace la secuencia del barco de proa a popa o viceversa. ¿Por qué? Yo he estado de jefe de turno en el puerto de Balboa cuando baja el capitán y el oficial del barco corriendo, sumamente molesto, van a la oficina del duty chief, en ese entonces era yo, me decían: ¿qué planificación ustedes están haciendo? ¿Cómo es posible que con un buque feeder ustedes van a empezar a descargarlo de proa hacia popa? De salida, el buque feeder muchas veces llega al puerto de esa manera. Y no es que está con escora hacia popa, sino que ese es su tren de navegación. El barco más pequeño es, el tren de navegación es mucho más marcado. A veces ustedes no sé si han visto algún buque feeder. Al Balboa llegaba un barco que se llamaba Esmarat. Cuando llegaba al puerto, el bulbo por completo estaba afuera. Era un barco sumamente pequeño, eran 6-7 bodegas. Entonces, si empezamos a descargar contenedores de proa hacia popa, el barco se hunde más en popa. Se puede reventar una soga de proa y ocasionar un accidente, matar a alguien, el barco se separe, llamar remolcador y evitar un accidente. Puede pasar un accidente. Entonces se trata de evitar. Por eso el oficial Bajave decía: para operaciones. Eso no es una planificación. ¿Cómo tú vas a descargar un buque feeder de proa hacia popa? Eso es inaceptable. Y había que parar operaciones. En el buque Panamax el tren de navegación es apenas marcado, la secuencia puede ser en ambas direcciones. Hay muchos factores a considerar que son parte de un entrenamiento de planificadores, que es la distribución de los contenedores, qué tantos contenedores bajan, qué tantos permanecen al barco, permanecen en el barco en proa, permanecen en popa, para efecto de considerar si hacemos la secuencia de proa hacia popa o de popa hacia proa. Preferiblemente también debe hacerse igual, de popa hacia proa, para evitar cualquier inconveniente. En el Post-Panamax se puede hacer en ambas secciones. Muchas veces atrás del castillo del Post-Panama hay hasta 6 bodegas y el barco puede descargarlo de proa hacia popa o popa hacia proa. Adicional, el barco entre más grande es, menos movimiento tiene. Cuando es un barco feeder, ustedes le asignan 3 grúas pórticas, cada grúa pórtica va al barco y toma un contenedor, son 20-30 toneladas que está sacando, el barco empieza a mecerse. Sin embargo, en un buque Post-Panamax le asignan 6 grúas, las 6 grúas sacan un contenedor y el barco, el oficial, el capitán, nadie se da cuenta que ya empezaron a ser descargados los contenedores porque el barco prácticamente ni se mueve. Orden lógico al ser descargado y cargado los contenedores tomando en cuenta la manga del barco. Bueno, entre el barco más pequeño es, entre menos manga tiene, el barco tiene mucho más movimiento de rolling. Entre más pequeño es el barco y más contenedores le vas quitando, el barco rolea más, como nosotros le llamamos, ese es el movimiento de rolling, que es el primer movimiento que ven ahí, y es el que siempre, para efectos de los entrenamientos,